Buenas tardes, compañeros. Nuestra exposición se trata sobre enfermedades en camarón. Bueno, dentro de estos tenemos la importancia. Los parásitos son organismos animales o vegetales que viven a costa de otros de diferentes especies. En lo que es camarones existen endoparásitos y ectoparásitos, que son capaces de producir infestaciones leves o severas que son llamadas parasitosis. Los principales parásitos en los camarones silvestres o de cultivo son las gregarinas, los microporidios, aplosporidios, epicomensales. Dentro de los epicomensales están lo que son las algas, bacterias filamentosas y protozoarios. Y dentro de los metazoarios entran los tremátodos y los nematodos. Por consiguiente, en sistema de cultivo de camarones marinos será habitual encontrarlos y sus poblaciones tendrán que mantenerse controladas. Dentro de esto tenemos lo que es la etiología de cada uno de estos microorganismos. Dentro de las gregarinas, estas están ampliamente distribuidos en la naturaleza e infestan artrópodos, anélidos y lo que son moluscos. Estos parásitos son observados con una distribución geográfica de manera mundial. La infestación por gregarinas en los camarones ocurre cuando estos se alimentan de poliquetos o de sus propias heces. Los microsporidios lo que hacen es afectar probablemente todas las especies de camarones peneidos. Las infecciones por microsporidios en camarones peneidos han sido reportadas en casi todos los países en los que se cultivan estos camarones. Los epicomensales, dentro de estos existe la presencia de epicomensales en cualquier región del mundo, donde sea que se cultiven camarones peneidos. Estos parásitos se transmiten vía horizontal, ya que son habitantes frecuentes del medio acuático. Para esto se deben seleccionar 5 a 10 animales afectados por estanque que presenten algún signo en las partes de las branquias o que tengan un cambio de coloración o musculatura opaca sospechosa, que presente algún tipo de hipoxia. Dentro de la histopatología, pues para esto se tiene un tipo de técnica que se requiere que los camarones capturados se encuentren visiblemente y que estén aún vivos. También están las pruebas moleculares, en donde existe una sonda genética para detección genómica del género Amazon. Dentro de las medidas de control para parasitosis, para las gregarinas, pues es útil la incorporación de cal al fondo del estanque y usar mallas finas para la filtración del agua. Para la filtración del agua de entrada al estanque y restringir el ingreso de hospederos intermediarios. También tenemos para los microsporidios, para esto no se conocen tratamientos de manera específica para inhibir el crecimiento o matar los hongos causantes de las microsporidiosis en camarones. Pero lo que se debe hacer es evitar el transporte de camarones infectados con microsporidios entre regiones donde no haya sido reportado para evitar la diseminación. Dentro de los haplosporidios, los camarones afectados deben ser descartados durante la cosecha y extremar cuidados para que no se disemine la enfermedad en otros estanques. Y dentro de los epicomensales, aunque existe la presencia de epicomensales en cualquier región del mundo donde se cultiven camarones peneidos, hay cepas únicas propias de algunas regiones que no deberían ser transportadas a otros lugares. Los virus, las bacterias, los hongos y los protozoos son agentes infecciosos que causan enfermedades en los camarones. Una de las enfermedades que más afecta al camarón en estadios larvarios es la micosis larval. Esta es un género más común conocido como Lagenidium y Cyphoridium. Estos son hongos que pertenecen al grupo de los ficomicetos que atacan principalmente a larvas y poslarvas de camarones y provocan altas mortalidades en los laboratorios de todo el mundo. La necrosis cuticular del camarón
se debe a un complejo proceso patológico entre el hospedero y el hongo. Los hongos Fusarium producen enzimas y toxinas que pueden degradar la cutícula del hospedero, en donde el camarón puede infectarse directamente con el agua o con materiales orgánicos contaminados con esporas de hongos. La cutícula del camarón no tiene una respuesta inmunitaria tan fuerte como otros tejidos internos, lo que puede facilitar la formación y propagación de Fusarium sp. Bueno, aquí como un ejemplo tenemos lo que es la necrosis cuticular en el camarón Lithopenomenia guanamey asociada al Fusarium. Como es sabido, el cultivo del camarón en el mundo se ha desarrollado drásticamente en los últimos años y ha proporcionado fuentes de trabajo importantes con importantes ingresos de divisas. Sin embargo, al rápido crecimiento y la intensificación de los cultivos, se ha incrementado también el efecto negativo en las poblaciones debido a la presencia de múltiples enfermedades de etiología infecciosa y no infecciosa. Entre los agentes infecciosos causantes de enfermedades tenemos que son los virus, bacterias, hongos y protozoos. El fusarium es también una enfermedad atrás. El fusarium es una enfermedad micótica que ha reportado en los camarones poneiros, afectando severamente a los organismos subadultos y adultos. Siguiente. En este caso, la descripción del caso clínico de este ejemplo del fusarium, el personal del laboratorio donde se hizo donde se manifestó este hongo, se había presentado en poblaciones de varias semanas antes, las cuales fueron previamente tratadas con antibióticos sin lograr resultados favorables. Algunos organismos presentaron lesiones como coloración café, las cuales también mostraron abultamiento en la cutícula con evidente separación de la cutícula debido a la acumulación de los líquidos, el edema. Y como método diagnóstico se tomó una muestra del tejido afectado en el camarón eh, para realizar análisis de montura húmeda y cultivo de microbiológico utilizando un medio selectivo para hongos. Consecutivamente, los organismos se preservaron completos mediante la fijación con solución Davidson, siguiendo el protocolo por ver y Lecter para realizar la descripción de los daños histopatológicos y confirmar el diagnóstico. Siguiente. Como resultado de este análisis, eh, se, se del análisis de la montura húmeda, la cutícula de los tejidos adyacentes mostraron melanización y necrosis, así como la presencia de hifas y algunas colonias localizadas en la superficie de las lesiones. Al lado derecho se puede ver lo que es el aislado de la superficie de la lesión y del análisis microbiológico se obtuvo un crecimiento abundante de colonias como apariencia algo nodosa o lanosa, en una coloración crema, presentando algunas colonias aéreas como tonalidad salmón, como las podemos ver en la imagen que están abajo, que es la morfología microscópica de las colonias de Fusarium. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver también que es el corte transversal de la región ventral del segmento abdominal del camarón, naturalmente con Fusarium. Ahí podemos ver en la imagen izquierda la melanización y la necrosis de la cutícula de la infiltración hemocítica. También podemos ver la severa infiltración hemocítica y necrosis de la cutícula, el epitelio cuticular, músculo estirado y que la tinción fue con hematoxilina, oxina, epoxina. Siguiente diapositiva. Adicionalmente a esto, como respuesta del organismo para contrarrestar la proliferación de la infección de los tejidos severamente afectados, formaron como cápsulas de hemocitos rodeando lo que es las hifas y las cutículas y tejidos
cuticular principalmente, así como vemos la imagen, se forman como capas ya alrededor de lo que vendría siendo lo que es la afectación del hongo. Gracias. En la acuicultura de camarones, la gestión efectiva de nutrientes y la calidad del suelo en los estanques son fundamentales para la productividad y la salud de los organismos acuáticos. La corrección del pH y la adecuación y la reducción de la materia orgánica son ampliamente adaptadas para optimizar el ambiente del cultivo. El uso del nitrato de sodio enriquecido para mejorar la oxidación de la materia orgánica y mantener condiciones óptimas en los estanques marinos de camarones. La acumulación de la materia orgánica en el sedimento puede ser perjudicial, afectando los niveles del oxígeno y generando toxinas que comprometen la salud de los camarones cultivados. La aplicación del nitrato de sodio incrementó significativamente la oxidación de la materia orgánica a comparación con el tratamiento de control. El nitrato de sodio enriquecido puede actuar como un regulador ambiental efectivo, reduciendo la concentración de materia orgánica y mejorando así la calidad del suelo de los estanques de camarones. La importancia del manejo adecuado del suelo y la aplicación de nutrientes para optimizar las condiciones de cultivo y promover la sostenibilidad en la agricultura de camarones. Control de bacterias vibrios en larvas de camarones marinos mediante el suelo del agua con baja salinidad. Se hizo un estudio que examinó la presencia del vibrio en larvas de camarón marino en dos camarones de Huaquillas, Ecuador, con cultivo intensivo de baja salinidad. Se encontró una alta concentración de vibrios CPP en larvas cultivadas de 30%, destacándose colonias amarillas y verdes. En las instalaciones redujeron la salinidad de 30 a 5% al final de la avicultura en el laboratorio antes del traslado al campo. Al disminuir la salinidad del 5%, se observó una significativa reducción de estas bacterias. Durante los primeros 5 a 10 días del campo a 3% no se detectaron colonias verdes, indicando una eficaz disminución del virus CPP. El uso del agua de baja salinidad parece ser efectivo para controlar vibrios CPP en el cultivo de camarón marino, especialmente en sistemas intensivos equipados de geomembranas invernaderos y aireadores. El estudio comparó dos métodos de siembra directa y mediante presiadero. Los, los análisis microbiológicos utilizando agaste CBS revelan altas concentraciones de vibrios en larvas de 30% de salinidad con 442.400 UFC amarillas. En el quinto día del cultivo en el campo, la siembra directa mostró una continua disminución de vibrios en solo 24 UFC amarillas y ninguna colonia verde detectada. En los preciaderos, la UFC amarilla bajaron de 1.594 gramos, 94 gramos y no se encontraron colonias verdes al quinto día del cultivo. Gracias.